El pasado 27 de octubre, Uruguay celebró elecciones generales que comenzaron a definir el futuro político del país pensando en los próximos 5 años. Con una participación del 89% del padrón, los uruguayos eligieron sus representantes legislativos y participaron en la primera vuelta de la elección presidencial. Resultados que más o menos ya todos manejamos, pero que no está de más recordarlos. Yamandú Orsi, del Frente Amplio, se consolidó como el candidato más votado con el 43,9% de los sufragios, mientras que Álvaro Delgado, del Partido Nacional, alcanzó el 26,8%. Le siguió en tercer lugar, podríamos seguir en orden decreciente, con el 16% Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Sin embargo, ni Orsi ni Delgado lograron superar la barrera del 50% más uno de los votos, que es lo necesario, según las reglas electorales en Uruguay, para poder ganar en primera vuelta, lo que obliga a un balotaje previsto para el próximo 24 de noviembre. El contexto electoral de la jornada del pasado 27 de octubre incluyó también dos plebiscitos, uno sobre la reforma jubilatoria y otro que buscaba habilitar los allanamientos nocturnos. Ambos fueron rechazados, recordemos también, por parte de la ciudadanía, lo que dejó en evidencia la complejidad del escenario político y también las divisiones que tiene la ciudadanía también con respecto a estos temas. Y en este marco que estoy resumiendo a toda velocidad para ustedes aquí en Radio Informarte, vale la pena señalar que Álvaro Delgado, en los papeles, aparece como el candidato de la coalición republicana que tiene mayor ventaja, por decirlo de alguna manera, en términos estrictamente numéricos de cara a este balotaje, porque sumado el Partido Colorado, el Partido Nacional de Álvaro Delgado, el Partido Independiente y también Cabildo Abierto, que son los 4 grandes socios de la coalición republicana, anteriormente conocida como coalición multicolor, están llegando prácticamente al 48% de los votos. Mientras que Orsi, que llegó casi al 44%, ya comenzó la campaña para captar más votos y poder alcanzar la presidencia. De hecho, el propio Orsi y en el propio comando del Frente Amplio ya hablan de que esto no es matemática pura, de que esto no es casi 44 contra casi 48 y que puede haber varios movimientos en estas semanas de cara a este balotaje. Y uno de los argumentos que se ha empezado a jugar en estas últimas horas en el terreno de la previa al balotaje es el argumento de la gobernabilidad. Tanto Delgado como Orsi dicen que son los que la pueden garantizar. Hemos escuchado en más de una oportunidad los discursos de estas últimas horas y las entrevistas televisivas en las que tanto Delgado como Orsi son los que se plantan como los abanderados que pueden garantizar la gobernabilidad. Pero hay que ver si esto es tan así. Y en parte esto está marcado por los resultados de la primera vuelta electoral que han conformado el Parlamento Nacional. En el Senado, el Frente Amplio es mayoría, 16 senadores. En diputados, la cosa viene un poco diferente. La coalición republicana, ex coalición multicolor, tiene mayoría en la Cámara de Representantes con 49 bancas, pero el Frente Amplio le sigue los talones, se los come con 48 bancas. O sea que la diferencia es mínima, es un solo voto el que marca la diferencia. Lo que ocurre es que la Cámara de Representantes no está conformada solamente por blancos, colorados, independientes, cabildantes que suman la coalición republicana y por otro lado el Frente Amplio. Se suma el partido Identidad Soberana del outsider político Gustavo Salle, que tiene 2 bancas en la Cámara
de Representantes. Y esto también abre otro escenario de cara justamente a poder o no garantizar esa gobernabilidad. Bueno, en los próximos minutos queremos entender un poco más lo que está ocurriendo, queremos profundizar en los ecos de estas elecciones y también en las perspectivas de cara a lo que puede llegar a ocurrir el próximo 24 de noviembre, en este cabeza a cabeza entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Y por eso hemos convocado con la idea de abrir este ciclo ya para los tiempos que van a venir también, con más asiduidad, a un querido amigo que la verdad que yo le agradezco mucho que nos esté atendiendo, porque además hay que decirlo, nunca nos dijo que no, siempre con la mayor disponibilidad para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a entender la política uruguaya. Estoy hablando del politólogo uruguayo Pablo Figueroa, querido amigo, analizando los desafíos que enfrentan los principales partidos y las posibles implicancias, como yo decía, de cara a este balotaje. Querido Pablo Figueroa, como suelo decir, te estamos viendo y te estamos escuchando. Desmuteate con fe. ¿Cómo andás? Bienvenido a Radio Informarte. ¿Cómo andás, querido? Bueno, buenas tardes para ti, Martín, y para toda la audiencia. Como siempre, un gusto poder participar de este espacio. Bueno, la verdad que para mí también y de reencontrarnos, ¿no? En zafra alta, podríamos decir, en materia de análisis político. Sí, si no era ahora, no era nunca. No era nunca, totalmente. Y con un escenario además bien interesante sobre el cual vamos a estar hablando contigo a partir de ahora. Y tengo una primera pregunta que te la quiero hacer para que nos ayudes a entender, para que nos ayudes a pensar, ¿no? En todo esto que está instalado. Yo he resumido bastante del panorama, ¿no? Del escenario que tenemos arriba de la mesa. Pero ¿cómo interpretás vos, como analista político, los resultados de esta primera vuelta? Y yo diría el mensaje político, ¿no? Que de alguna manera envió la ciudadanía, que levantó a algunos, que hundió a otros, que obligó a negociar el sistema político de alguna manera también, dicen algunos, y que también puso en el escenario a una nueva fuerza política que es toda un interrogante, Pablo. Bueno, yo creo que es un escenario que no es tan sencillo de analizar si se toma en consideración lo que ha sido el proceso político del actual gobierno de la coalición republicana. Un gobierno que, al menos en la figura presidencial, culmina su mandato con un nivel de aprobación bastante considerable, dando el 50% de adhesión de la ciudadanía en materia de popularidad. Y por otro lado tiene a la oposición realizando una muy buena elección, casi alcanzando los 44 puntos, que nos deja un escenario bastante complejo en el sentido de que por un lado tenemos un gobierno que podemos decir que hasta ahora ha sufrido un traspié electoral, en la medida que la oposición ha logrado un resultado que a mi criterio la deja en buena posición para ganar el balotaje, pero que tampoco es un gobierno impopular, en el sentido de que, por un lado, el presidente tiene un nivel de aprobación bastante alto, culminando ya su mandato, y que el partido del presidente, al contrario de lo que las encuestas vaticinaban, hizo una elección bastante buena, perdiendo solamente un punto y monedas en relación a la elección anterior. De manera que es un escenario bastante difícil de poder analizar, en donde, bueno, yo creo que lo que explica en buena medida los porcentajes es el colapso de Cabildo Abierto, que era uno de los partidos socios de la coalición, que por distintos motivos no logró consolidar su presencia en el sistema de partidos y que terminó cediendo votos a diferentes espacios políticos. Yo creo que la elección que hace la oposición es muy buena. En este contexto, en donde el gobierno no se desprestigió lo suficiente, haber sumado 5% no es poca cosa. Tengamos en cuenta que la oposición hizo una muy buena elección en el interior del país, en donde logró imponerse en 12 departamentos, lo cual era su talón de Aquiles hasta el momento. Y bueno, como tú señalabas, como hecho realmente
importante pensando no solo en la segunda vuelta, sino en lo que se viene, independientemente de que haya elecciones o no, ha obtenido la mayoría en el Senado. Yo puedo entender que para algunos dirigentes de la oposición y para lo que fue la noche de las elecciones, el resultado suene a decepción, pero es un buen resultado en sí. Eh, no es tan fácil poder superar el 50% de los votos. La historia política marca que solamente hay una oportunidad desde que existe el actual sistema electoral. En una ocasión se pudo superar el 50 más o menos por ciento de los votos, que fue en 2004, cuando Tabaré Vázquez ganó en primera vuelta. Pero la elección es muy buena de parte del Frente Amplio. Eh, Creo que sobre todo la no caída abrupta del Partido Nacional de alguna forma termina amortiguando el resultado a favor del gobierno y generando la sensación dentro del Frente Amplio de que pese a los problemas que tuvo el gobierno, sobre todo en los casos sucesivos de corrupción que tuvo que enfrentar, que incluso salpicaron al propio presidente de la República, a lo que ha sido la caída del salario durante 3 años consecutivos, al aumento de la pobreza, quizás para el Frente Amplio, resultados haya sabido a poco. De todos modos, yo creo que pensando en lo que se viene, el Frente Amplio tiene muchas ventajas para ganar. Tiene el control del Senado, eso le da mayor posibilidad de poder ofrecer gobernabilidad y un gobierno relativamente estable. Y está a 2 diputados en la Cámara de Representantes para poder construir la mayoría que le permita gobernar Claro. en el Pablo, Parlamento, yo te quiero lo cual es más preguntar, sencillo que para el gobierno. sí, yo te quiero preguntar porque vos mencionabas, ¿no? Esto de que de alguna manera, bueno, el Frente Amplio no logró una mala votación, pero viste que había algunas caras largas, ¿no? En el propio comando de campaña ese domingo, porque bueno, algunos hablaban como que el número redondo o el número más esperado era el de 46% y no el de 44 o casi 44%. La realidad es que Delgado, sumando a todos sus socios, matemáticamente, esto siempre hablando en términos numéricos, está llegando prácticamente al 48. O sea, estamos hablando de una diferencia de 4 puntos. Eh, Dadas las características de lo que vos hablabas recién, ¿no? De que no fue una tan mala votación del Frente Amplio, de que evidentemente la victoria de Tabaré Vázquez en aquella primera vuelta fue totalmente excepcional, porque además veníamos de un Uruguay literalmente en ruinas con la crisis, ¿no? Lo que había sido la crisis del 2002, que eso también llevó de alguna manera a que la gente se volcara masivamente a un cambio y eso llevara a que cumpliera con superar con creces las expectativas de aquella victoria, ¿no? Que de alguna manera cumplió también con creces las exigencias del propio sistema electoral, pero normalmente este sistema está diseñado para que haya segunda vuelta, ¿no? Para que haya balotaje en el mes de noviembre. Y considerando que la caída del gobierno puro y duro, o sea, del Partido Nacional, que fue la locomotora de la coalición en estos 5 años, fue muy leve en la votación y amortiguó de alguna manera, ¿qué escenario podés vaticinar? Yo sé que es una pregunta difícil para el 24 de noviembre. No, no pretendo hacer futurología con esta pregunta, pero digo, los 4 puntos prácticamente de diferencia están, y eso no es menor. Ahora, están los analistas, colegas tuyos, que hablan de que esto no es matemática pura, ¿no? Que hay algún colorado que de repente se baja y puede votar el Frente Amplio como ya ha ocurrido, que inclusive algún nacionalista puede estar molesto y se pueda mover. Hay que ver qué pasa con los cabildantes, ¿no? Porque también en algunas oportunidades yo he leído por ahí y algunas personas han recordado que se han tocado, ¿no? Con los frente amplistas en algunas posturas, ¿no? Del propio Cabildo Abierto. Ahora Gustavo Salle directamente él dice que va a anular el voto, pero le da libertad de acción absoluta a sus votantes para que hagan lo que quieran con ese voto, que es casi un 3% también y que marcó mucho en esta elección parlamentaria de la primera vuelta. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo creo que en efecto no es seguro que Delgado pueda contar con todos los votos de los partidos restantes de la coalición que quedaron fuera del balotaje. Eso es así. Hay antecedentes que lo respaldan. El balotaje de 2019 no hubo un traslado exacto de los votos
votos del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y el Partido de la Gente en su totalidad hacia la calle Pou. Se terminó produciendo una fuga de votos en favor de Daniel Martínez, que le permitió emparejar el balotaje, un balotaje que las encuestas vaticinaban que iba a tener una influencia mayor. Ocurrió posteriormente en 2022, cuando el gobierno intentó partidizar el referéndum de la LUC, señalando que era una competencia del partido, los partidos de la coalición del Frente Amplio. No fue así, la diferencia fue muy exigua, lo cual marca que el voto en favor de la derogación de la LUC recogió a electores de partidos de la coalición. Y en esta ocasión puede ocurrir algo similar. Digo puede porque ya ha pasado mucha agua bajo el puente. Aquí se va a ver con claridad si la coalición republicana como espacio político es una construcción política medianamente sólida. En caso de serlo, la fuga de votos va a ser muy escueta y no debería impactar demasiado en las posibilidades de Delgado, pero esto no es probable. No es probable que así ocurra. Las identidades políticas, sobre todo blancas y coloradas, yo creo que siguen siendo fuertes. Eh, y hay que ver si este proyecto de coalición republicana es viable en el mediano y largo plazo. Pero yendo al balotaje, no es probable que Delgado pueda encontrar todos los votos. Y eso a Orsi le da posibilidades. Asimismo, tengamos en cuenta que los partidos pequeños que no entraron al Parlamento son varios. Identidad Soberana es el caso. Bueno, también está lo que puedan agregar Unidad Popular, lo que pueda agregar algún otro partido más, como el PERI. Pero yo creo que la elección va a ser muy pareja y probablemente se defina por un margen similar al balotaje anterior, de un punto y monedas. Eh, yo creo que si miramos la cantidad de votos que le faltan a Orsi en relación a lo que le falta a Delgado, Orsi tiene la ventaja, tomando en cuenta que no va a haber prácticamente fugas del Frente Amplio hacia Delgado, prácticamente imposible pensar eso, y que tampoco va a haber fugas del Partido Nacional hacia Orsi o hacia el voto en blanco o a un lado, y que va a ser un voto con el cual Delgado va a arrancar el balotaje. Entonces, en ese sentido, Orsi tiene ventaja. También es cierto que los votos que espera Delgado son más de los que espera Orsi, pero en definitiva, por una razón o por otra, yo creo que el resultado no es tan fácil de predecir, pensando de que Delgado no va a contar automáticamente con todos los votos de los partidos restantes. Claro. Yo creo que la ventaja para mí la tiene Orsi, tomando en cuenta que tiene de su lado el haber obtenido la mayoría del Senado, que es algo que si lo maneja de manera efectiva en la campaña electoral, una campaña que va a ser corta, primero que nada, que no va a haber mucho tiempo como para poder recorrer el país y buscar, bueno, al voto flotante que pueda quedar, que ya no es demasiado a esta altura. Va a haber un debate en el medio, es cierto, pero no suelen ser demasiado influyentes. Pero si es una campaña en la cual los dos candidatos se van a proponer ofrecer certezas, yo creo que Orsi tiene la ventaja de tener el control del Senado en comparación con un Delgado, que va a tener que construir, como ya mencioné, una mayoría en la Cámara de Representantes, donde, bueno, allí va a tener que buscar el apoyo o de los dos diputados de Identidad Soberana o de algún diputado del Frente Amplio, y con un Senado en donde tiene que negociar directamente en caso de ganar con lo que va a ser la oposición. Claro. De manera que yo veo, resumiendo, un escenario muy parejo, en donde yo creo que en términos especulativos no vamos a tener una diferencia mayor al último balotaje, de un punto, 2 puntos. Eso es lo que ha marcado algunas encuestas que se realizaron con anterioridad a la propia elección nacional, en Sí. un escenario probable en el que Orsi y Delgado disputen la presidencia en una segunda vuelta, y en el cual yo creo que la coalición republicana, tanto en cuanto al electorado colorado, el electorado independiente y el propio electorado de Cabildo Abierto, va a tener fuga de votos. Entonces, yo veo un escenario relativamente favorable a Yamato Orsi. Considerando esto último que estás comentando, de una elección que está abierta, donde vos ves una ventaja para Yamandu Orsi,
donde evidentemente no se puede predecir con claridad un resultado, pero sí que va a ser ajustada, porque está abierta, porque están ahí en pelea, pero Orsi con ventaja, como venías señalando recién. Quiero hacerte dos preguntas para dos respuestas breves, porque estamos llegando un poco ya al final, pero no quiero dejar de hacértelas. Primero que nada, ¿qué pasa con el argumento este de la gobernabilidad? Considerando esto que venías hablando recién, ¿no? Y tomando en cuenta cómo quedaron conformadas las dos cámaras, ¿cuál de los dos posibles presidentes puede garantizar mayor gobernabilidad? Y pegado a esa pregunta, te quiero preguntar por lo que hablabas de las fugas de votos. ¿En cuánto ayuda o en cuánto compromete, ¿no? En este caso, en cuánto compromete o ayuda al frente y compromete a Delgado, este posicionamiento que ha tomado el ahora ex candidato y senador electo Andrés Ojeda del Partido Colorado, ¿no? Que se está plantando como una suerte de socio mayoritario de cogobierno, él ha hablado de cogobierno, y que de alguna manera está empujando para afuera al Partido Independiente y a Cabildo Abierto, que de hecho en las últimas horas le costó una respuesta de Pablo Mieres del Partido Independiente, dejando en claro de que la postura que está señalando el Partido Colorado, él no la comparte como independiente y que todos los socios tienen importancia, aporten un 1%, aporten un 16% o aporten un 5%, ¿no? En esta instancia. Dos preguntas que yo sé que son complicadas de responder, pero bueno, por lo menos un pantallazo de cada una en el final, Pablo. Bueno, en relación a la gobernabilidad, como venía mencionando, yo creo que el que tiene más posibilidades de ofrecer es Orsi en el entendido de cómo ha quedado la correlación de fuerzas dentro del Parlamento. Orsi controla, o mejor dicho, el Frente Amplio controla la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es una cámara nacional, en donde los senadores representan a todo el territorio, y es una cámara en la cual la capacidad de un gobierno que no tiene mayoría propia para poder negociar es mucho menor que en la Cámara de Representantes, en el entendido que los senadores o son líderes nacionales de determinados espacios, de determinadas listas, o son políticos que aspiran a hacerlo. De manera que así el partido suele tener un mayor control del legislador. En el caso de la Cámara de Representantes, bueno, los diputados, como le dije el nombre, son representantes de determinados departamentos, de determinadas instituciones a las cuales deben su representación. En ese sentido, allí el control del partido a nivel nacional es menor, allí imperan otras lógicas políticas, entran también a jugar otros actores como los intendentes, y los temas que atañen a los diputados son locales, de manera que allí, bueno, la capacidad de negociación es mayor. Esto, vistos del lado de Yamandu Orsi, es una ventaja, innegable. Orsi controla el Senado y puede controlar la Cámara de Diputados, no tanto por los dos votos que le faltan, que se los podría proveer Identidad Soberana, que es un partido político que desconocemos totalmente lo que va a hacer a ciencia cierta, pero de alguna forma advirtiendo lo que es su origen y su discurso. Es un partido que muy difícilmente pueda contribuir al armado de una mayoría relativamente estable, pero esos votos Orsi los puede conseguir de legisladores blancos y colorados del interior, a los cuales les puede ofrecer el aumento de determinadas partidas para determinadas políticas públicas, para beneficiar a sus departamentos. En fin, hay formas de poder negociar esa mayoría en la Cámara de Representantes. Visto del caso Delgado es mucho más difícil. Delgado puede conseguir, por lo que expliqué anteriormente, mayoría en la Cámara de Representantes a través de negociación, pero mucho más difícil lo va a hacer en la Cámara de Senadores. Es cierto que a una oposición, en este caso del Frente Amplio, pensando en el escenario en el cual Álvaro Delgado sea presidente, no le sirve asumir una postura intransigente que pueda llevar a un bloqueo permanente de poderes. Pero tampoco le sirve ceder de manera constante. Entonces, en el caso eventual de que el escenario sea con Álvaro Delgado como presidente, yo no veo al Frente Amplio co-gobernando. Sería un suicidio político para el Frente Amplio hacer eso. Probablemente se lleguen a acuerdos, en ese caso, sobre aspectos muy concretos, la integración de los directorios de los entes autónomos, quizás el fiscal de corte, que fue algo que no se logró en este periodo, pero reformas que profundicen lo que la coalición de gobierno ha venido haciendo y quiera hacer, van a ser muy difíciles.
Y ahí entra la cuestión de la negociación, es decir, ¿qué está dispuesto a pedirle el Frente Amplio y qué está dispuesto a ceder en caso de ser presidente Álvaro Delgado, teniendo que negociar con el Frente Amplio? Y eso es un problema porque el Frente Amplio tiene la capacidad, o tendría la capacidad en ese caso, de exigir demandas ambiciosas, eh, por ejemplo, el aumento del presupuesto en determinadas áreas de políticas sociales o que el Frente Amplio le interese, hasta solicitar la presidencia de entes autónomos importantes, Antel, UTE, el Banco República. Eh, y hay que ver si Delgado estaría dispuesto a ceder. Y en caso contrario que Delgado no ceda, ¿cómo utilizaría el Frente Amplio esa mayoría en el Senado? Por ejemplo, para poder, bueno, presionar al gobierno, desde aprobar leyes que al gobierno lo obliguen a vetar. Se habla, por ejemplo, de reforma previsional alternativa, tanto a la del gobierno como a la que propuso el PCNT. Eso el Frente Amplio lo podía aprobar en el Senado, lo podía aprobar también en la Cámara de Representantes con los dos votos de Gustavo Salle, que está interesado en una reforma previsional. Eso bueno, lo obliga al voto. Otra cosa que el Frente Amplio podría hacer para presionar es, como lo hizo en su momento cuando el Frente Amplio en el gobierno perdió la mayoría legislativa con la deserción de Gonzalo Mujica, no sé si recuerdas, aprobar la formación de comisiones investigadoras sobre casos de corrupción del actual periodo de gobierno. Es decir, es un escenario en el que Delgado podía ser presidente, bastante interesante para analizar porque es desconocido para el caso uruguayo, pero bastante complejo en términos de gobernabilidad. Que bueno, pondría a prueba la capacidad negociadora de las élites en Uruguay. Yendo a la segunda pregunta, bueno, yo creo que ahí, pensando desde el lado de la coalición de gobierno para lo que se juega dentro de un mes, yo creo que es un movimiento bastante arraigado el que toma Ojeda y el Partido Colorado. Supongo que Ojeda está hablando por el Partido Colorado, que es el partido por el cual fue candidato a la presidencia hasta hace unos días. Obviamente, la correlación de fuerzas es tan pareja entre el Frente Amplio y la coalición republicana que no se puede dar el lujo de descartar los apoyos de los partidos pequeños, que van a ser importantes. Lo que ocurre allí también es que el Partido Colorado, que es un partido que tiene lógicamente ambición de poder, como lo dijo Ojeda permanentemente en la campaña, liderar la coalición republicana, y es un partido que fue el que gobernó más tiempo en el Uruguay, es un partido que quiere volver al gobierno, quiere volver a presidir el gobierno. Entonces, es lógico que quiera plantar su presencia y que quiera imponer condiciones, más aún sabiendo que, bueno, Cabildo Abierto, que era el tercero discordia, se ha desplomado y que esto va a ser, en caso de que Álvaro Delgado gobierne, como también en caso de que la coalición republicana pase a la oposición, una coalición blanca y colorada, lisa y llanamente, en donde los partidos menores van a tener una posición o un peso menor. Yo creo que puede ser un error político. Eh, Creo que tanto colorados como blancos deben advertir que los votos colorados a Delgado van a ir en su mayoría y que la pérdida de votos no va a ser tan grande y que eso, bueno, le da margen al Partido Colorado en el balotaje ya de empezar a plantar presencia y exigir demandas que refieren a cargos, como se han mencionado, el Ministerio del Interior, por ejemplo, que son cuestiones que o se tendrían que resolver en secreto o de manera confidencial o posterior a ganar la elección, no en este momento a nivel público. Pero bueno, yo creo que es algo que era predecible. Si el Partido Colorado es un partido de vocación ejecutiva, con su red de militancia y que lógicamente no puede estar por los siglos de los siglos resignado a ser un socio menor del Partido Nacional, y eso es Claro. algo que en el momento iba a ocurrir. Eh, entiendo que no es el momento, que es un momento en el cual, bueno, la coalición se tiene que columnar detrás del objetivo de ganar el balotaje como sea, pero es algo esperable, más aún en un político como Ojeda, ambicioso, muy joven y que ha hecho una elección buena.
logrando que su partido mejorara la votación de hace 5 años. Yo creo que eh, atando un poco las dos cuestiones, la gobernabilidad y lo que pueda ocurrir al interior de, en este caso, de la coalición republicana, es un escenario complicado para Delgado de cara al balotaje, y si logra ganar el balotaje, lo que va a hacer su gobierno. Las diferencias ya son más encuestas con relación a una oposición que va a tener poder y a una coalición eventualmente oficialista que, bueno, va a tener un Partido Colorado con mayor presencia que la que tuvo hasta el momento y con socios menores, no diría testimoniales, pero que no van a tener demasiado peso. Yo también quisiera agregar una última cosa Sí, que refiere o que puede referir a lo que ha sido la discusión de identidad soberana en el sistema de partidos, que lo tendría como una especie de árbitro en la Cámara de Representantes definiendo una mayoría en favor de unos o de otros. Yo creo que ahí también hay una cuestión que no podemos soslayar, que es que, y esto se ha hablado mucho en relación a cómo se terminó definiendo el Senado, por qué la coalición no se presenta como un lema único y por qué no avanza hacia la conformación de un lema único. Yo creo que ahí también impera la necesidad de presentar una oferta bastante amplia desde la derecha y que eso cohíbe o reduce las posibilidades de una fusión entre colorados y blancos. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta, porque Uruguay no está exento de lo que ha pasado en otros sistemas políticos regionales como Brasil o Argentina, donde hemos tenido una extrema derecha que ha logrado ir absorbiendo a la derecha tradicional, o a la centro derecha, o a la derecha liberal. Y esto es algo que para mí no tienen en cuenta los políticos de la coalición de gobierno, que reducir la oferta a nivel partidario de una manera bastante considerable puede dejarlos de alguna manera expuestos a un corrimiento por derecha que yo creo que va a seguir existiendo porque ya se pudo haber dado dentro de la propia coalición con el surgimiento de Cabildo Abierto en su momento, que fracasó por motivos muy concretos que hacen a lo que es Cabildo Abierto como espacio político, pero que todavía sigue existiendo, sea en Identidad Soberana o sea en algún otro partido que pueda aparecer. Entonces, yo creo que allí es un escenario que tenemos que tomar en consideración para lo que viene, eh, para lo que puede hacer el Frente Amplio a la hora de tener que negociar identidad soberana en la Cámara de Representantes y también con la propia coalición de gobierno que lo va a tener que hacer, en donde, bueno, allí veremos cómo termina de darle forma a lo que es el espacio político que hoy tiene en donde, bueno, la pérdida del Senado, yo creo que genera nuevo auge en esta idea de una coalición republicana que, bueno, desafiaría, como lema independiente, que sí. desafiaría lo que es la estructuración de las identidades políticas en Uruguay, donde yo creo que la identidad colorada y blanca también todavía sigue jugando un papel importante. Pablo Figueroa, politólogo uruguayo, querido amigo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Radio Informarte. Si te parece, por supuesto, te vamos a volver a convocar, vamos a dialogar en cualquier momento y a seguir profundizando, ¿no?, en todas estas cuestiones que son bien interesantes de cara al 24 de noviembre, pero también el día después, ¿no? Ese lunes en el que todos vamos a amanecer ya con un nuevo presidente electo, con un mapa político todavía más claro que el que ya dejó la elección del pasado 27 de octubre y donde vamos a tener que seguir pensando la realidad de cara al 2030, porque recordemos que este gobierno termina en el 2030, ese año que parecía tan lejano y que ya lo tenemos prácticamente arriba. Pablo, un fuerte abrazo y gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Bueno, un abrazo muy fuerte para ti, Martín, y para toda la audiencia. Ahí estaba la palabra de Pablo Figueroa, aquí en Radio Informarte con nosotros.